Bienvenidos a Susurros Inescrutables del Arco Iris. Este canal está hecho 100% por mí. Nada de lo que conforma este proyecto contiene inteligencia artificial. Si quieres un libro en específico, tienes recomendaciones o deseas dar tu opinión sobre la maravillosa historia que leeré a continuación, siéntete libre de comentar. Recuerda siempre guardar respeto por el autor y su obra. Yo solo la narro con cariño para ustedes. Tu like y suscribirte. Sin más preámbulo, comencemos. Imperio Iría G. Parente Selene M. Pascual. Para quienes saben cuándo dejar de mirar. Despiertos o dormidos, trabajando o comiendo, en casa o en el baño o en la cama, no había escape, nada era el individuo a excepción de unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. George Orwell, 1984. Solíamos colonizar la Tierra, era la forma que teníamos de expandirnos y ahí era donde se hacía el dinero. Y entonces se reparó en la atención humana. Ahora están intentando colonizar cada minuto de vuestras vidas. Bob Burhan. Testigo. Está en todas partes. Es imposible que alguien no se haya enterado. En las últimas 24 horas lo has visto anunciando en las pantallas de toda la ciudad. En tu visor no ha dejado de saltar la notificación con su correspondiente cuenta atrás. Los hologramas de 30 siluetas desconocidas ya han empezado a obsesionar a toda la gente que conoces, también a ti, ¿verdad? El edificio Imperio está a punto de abrir sus puertas y, como cada año desde que lo hizo por primera vez, eso es lo único que importa. Todas las conversaciones a tu alrededor han tratado de lo mismo durante semanas, pero hoy parece que ya ni siquiera exista otra cosa. La gente habla de la edición anterior, hacen apuestas para esta, comentan los nombres que más suenan como posibles candidatos. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Evan Walker va a volver a entrar como todo el mundo dice? Es uno de los nombres más repetidos y no es para menos. El año pasado dio un gran espectáculo, el gran triángulo amoroso, la traición, la muerte trágica en el último momento. ¿Te gusta verlo? ¿Odiaste a Evan por lo que hizo? ¿Crees que Carol Volcom sufrió una suerte que no merecía? Aunque estas preguntas no son las que importan en realidad, la única pregunta que importa siempre es: ¿estabas mirando? Quizás no quieras que Evan Walker entre este año, ya sea por moralidad o porque no te apetece que te den 2 veces el mismo espectáculo. Quizás seas la clase de persona que prefiere sangre nueva, como Bianca Fior, guapísima, elegante, una de las iconos de modas y bellezas más reconocidas del mundo. Hay mucha gente que también apuesta por ella. Además, es amiga de Silena, la flamante ganadora del año anterior. Y si Evan Walker entra por segundo año consecutivo, sería tan interesante ver qué tienen que decirse, que se odien o que se amen o lo que sea. Da igual, mientras te entretengan. Eso es todo lo que tienen que hacer si quieren llegar a ser imperiales, llamar tu atención hasta que no puedas pensar en nada más. ¿Y quién aspiraría a ser imperial? A hacer las normas, a formar parte de la élite, a estar en lo más alto de la jerarquía, a tener la mejor vida posible. Ya nadie recuerda cómo el mundo se dividió entre íconos y testigos, entre quienes son mirados y admirados por millones de personas y quienes miran o aspiran a convertirse en el centro de atención. Pero está claro que todo el mundo mira a los imperiales. Al fin y al cabo es el único estatus que te asegura que nunca más vas a tener que preocuparte por nada, porque es vitalicio. Puedes dejar de ser un testigo si consigues que suficiente gente te vea. Puedes dejar de ser un ícono si, de pronto, a nadie le importas, pero nada ni nadie hará que dejes de ser imperial. Y el precio para conseguir es solo aguantar unas pocas semanas en el edificio Imperio. ¿Alguna vez has pensado en entrar? Si pudieras, si tu nombre fuera lo suficientemente conocido como para recibir una invitación, ¿competirías? La cuenta atrás sigue bajando, recibes mensajes y reenvías publicaciones. La conversación continúa. Si todo sigue su curso, no dejará de crecer. Cada año, miles de millones de personas están pendientes del principio de la transmisión. Quizás tú estés entre quienes dicen que no lo van a ver porque les parece aberrante, sobre todo cuando ocurren cosas que van contra la ética o la legalidad, que fuera del edificio sí se deben respetar. Pero al final, incluso quienes dicen estar en contra de lo que miran, por supuesto que miran. De hecho, es precisamente cuando ocurren esas cosas cuando las visitas se disparan, porque en el fondo, ¿cómo vas a parar? ¿Cómo no vas a opinar cuando todo el mundo lo hace? No es culpa tuya.
En directo desde el edificio Imperio ya está casi todo preparado. Ahí está la sede de la competición un año más. Hace ya 7 que el edificio Imperio abrió sus puertas por primera vez, pero sigue resultando impresionante. Su altura de rascacielos, su estructura plateada y sobre todo sus 30 plantas deslizables. Tras 6 ediciones de Imperio ya deberías haberte acostumbrado al funcionamiento del edificio, pero no deja de ser fascinante ver cómo los pisos cambian de lugar, ¿no crees? La primera planta se mueve hacia arriba y se convierte en la penúltima. La 16ª cae hacia abajo y se vuelve la primera, aunque lo realmente atrayente de estos cambios es que en cuanto el programa comience van a depender de ti. Eso también es poder. Quizás no seas tú quien controla la tecnología de Imperio, quizás no seas tú quien ponga las reglas ni se invente los juegos, pero su estructura cambiará gracias a tus deseos. Y eso es más importante. Sin ti todo esto no tiene sentido, por mucho que quienes estén dentro del edificio sean los protagonistas. Tú decides qué piso sube, qué piso baja y para ello solo tienes que mirar, mirar y mirar. Tú vas a ser testigo de cada cosa que ocurra en ese edificio, de las mentiras, de los amores, de las traiciones, de los golpes. Tú vas a ayudarnos a elegir algunos de los retos que los íconos participantes van a tener que enfrentar. Puede que nuestros aspirantes sean perfectos y tengan una vida con la que tú has soñado solamente. Puede que sean todo lo que a ti te gustaría llegar a ser, pero mientras el edificio Imperio esté abierto, ellos están en tus manos. Haz con ellos lo que quieras, húndelos o cuídalos, no son nada sin ti. El edificio deja de moverse y cambiar, las luces de las plantas se van encendiendo una a una hasta llegar a la última en la cúspide. Abre bien los ojos, todos nuestros íconos quieren que los mires solo a ellos. Ya empieza. Primera semana. Ghana. Sadie Kraft fue elegida presidenta cuando yo tenía 10 años, así que apenas recuerdo cómo era el mundo antes de que estuviera en el poder. Del mismo modo, ya que nadie recuerda cómo eran las cosas antes de que existiera la separación entre testigos e íconos, sí que guardó la imagen. Sin embargo, de mis padres celebrando la victoria de la mujer, que igual si los hubieran votado a ellos. Recuerdo a mi madre reírse, decir que era increíble y mirarme con orgullo. Algún día esa podría ser tú. Me impactó que me dijera eso, que creyera que podía llegar tan alto, que pudiera verme de pie en aquel escenario dando un discurso digno de una vencedora. Sadie era perfecta, preciosa e inteligente, directa y con los suficientes seguidores fieles como para haber aplastado al resto de competidores en la carrera presidencial. Era un ícono de la cabeza a los pies, hecha para estar delante de las cámaras y no perder la sonrisa, pasase lo que pasase. Transmitía paz, no importaba lo que dijera. Transmitía cercanía, incluso si sabías que siempre estaría por encima de ti y que su nuevo cargo la convertiría en poco menos que una diosa. Empezaron a llamarla la emperatriz porque parecía que había conquistado a todo el mundo. Antes de llegar a presidenta, había heredado Pandora y había empezado a hacer cambios en la red social para que los íconos contaran con más y más privilegios cada vez. Por supuesto que ganó, tenía en sus manos la aplicación que definía todo nuestro mundo. Lo extraño había sido que durante tanto tiempo el gobierno y Pandora hubieran sido cosas relacionadas pero separadas. Elegirla como presidenta significaba echar abajo esa pequeña separación y, de alguna forma, convenció no solo a los íconos de que era una buena idea, sino también a los testigos, porque había algo en Sadie que atraía y al mismo tiempo hacía pensar que, con ella a cargo, todo el mundo tendría más poder. Supongo que por eso a la gente le gustó la idea del edificio Imperio, que se inauguró para el segundo aniversario de Sadie en la presidencia. Los íconos siempre habíamos sido reverenciados, gente a la que seguir, algo a lo que aspirar, pero ella llevó todo eso a un nuevo nivel, al crear el estatus imperial. Le dio al poder a los testigos, les dijo que merecían tomar más decisiones y organizar la competición, les preguntó a ellos específicamente quiénes consideraban que eran los 30 íconos más importantes e inventó a los seleccionados a participar en su nuevo juego. El premio era claro, formar parte de una nueva clase que mantendría cerca de ella. Una especie de consejo al que cualquiera podría llegar con el esfuerzo suficiente. Les prometió una vida resuelta para siempre, un hogar en el complejo presidencial y más poder y dinero del que una persona pueda llegar a necesitar en su vida. La idea era, también, que de los imperiales salieran los próximos candidatos a dirigir al país,
candidatos que habrían sido más que probados y conocidos por todo el mundo. Los íconos ya éramos considerados por muchos como una especie de nobleza del siglo XXII, pero fue Sadie Kraft quien decidió que podría convertir esa idea en algo real y al alcance de cualquiera. Solo necesitabas tener el número suficiente de visualizaciones para ser un ícono especialmente relevante y, una vez dentro del edificio Imperio, llamar la atención más que nadie. Durante las 5 semanas y media que duró la primera edición de la competición, nos tuvo a todos pendientes de lo que ocurría entre aquellas altas y cambiantes 4 paredes. Yo también me enganché, por aquel entonces solo tenía 12 años, pero la mirada de todo el mundo estaba puesta sobre Imperio y que no quería ser menos. Como mis padres no me dejaban sentarme con ellos a verlo, me las ingenié para seguir el programa como pude, por clips en Pandora y con todos los resúmenes que estaban disponibles para quienes supieran buscar. Me fascinaron las ideas y venidas de los íconos, los romances, las alianzas y las traiciones, lo que la gente decía de los concursantes. Para la segunda edición me obsesioné por completo. La primera noche, el día de la inauguración, me quedé despierta hasta la madrugada, tapada hasta la coronilla en un intento de que mis padres no descubrieran que no me había ido a dormir cuando debía. Veía el programa todos los días, participaba en las votaciones siempre que podía, me metía al chat en cada rato libre. Al tercer día de competición empecé a hacer videos directos en los que analizaba todo y apoyaba a mis iconos favoritos o reaccionaban a las pruebas. Mis padres estaban encantados, aunque al principio tuvieron dudas sobre si dejarme hacer un contenido tan distinto al que acostumbraba, siempre siguiendo el guión que ellos daban y acompañaba de lip. Los números que hacían esos directos importaron mucho más que cualquier otra cosa. Sea como sea, tenía 13 años y la idea de llegar a ser imperial era algo que me fascinaba. Soñaba con que me llegaba una invitación y me convertía en la participante más joven de su breve historia. Me montaba escenarios en mi cabeza sobre todo lo que haría, las formas en las que llamaría la atención, en que gastaría el dinero del premio y cómo me ganaría la confianza de Sadie Kraft. Las palabras de mi madre sobre que algún día podría ser ella se habían quedado en mi cabeza, aunque lo que más deseaba era aparecer junto a Sadie en los actos públicos. Verla trabajar, que me mirase con el respeto de uno igual, al final y al cabo, si llegaba hasta ella, sería traspasar por el edificio. Tras demostrar mi valía y tenía tan claro que podría hacerlo, muchísimo mejor que los participantes que estaban en aquel momento allí. Pero en la cuarta edición ocurrió lo de Nicholas Martin. Hasta ese momento, Imperio, que había sido un juego, algo sin peligro real, había pruebas, había gente haciéndose daño, pero no de verdad. Y entonces Nicholas murió en directo. Supongo que en perspectiva tenía que pasar tarde o temprano. Recuerdo tratar de analizar cómo había sucedido mientras él se desangraba en el suelo. A pesar de los intentos de algunos de sus compañeros por detener la hemorragia, algo dentro de mí me exigía que apartara la vista, pero yo no podía dejar de mirar al tiempo que me preguntaba cómo era posible que algo estuviera ocurriendo. El programa no prestó ninguna ayuda a Nicholas. La regla principal es que nada ni nadie debía interferir en la vida del edificio. Pensé mucho en que debía de estar pasando por la cabeza aquel ícono mientras se desangraba, mientras entendía, en los pocos segundos de conciencia que tuvo antes de morir, que su vida se estaba acabando. Estoy segura de que no era lo que había esperado, que ni siquiera se lo había ocurrido que pudiera pasar algo así. Nicholas probablemente había concebido Imperio como un juego, igual que yo en aquel entonces. Era un ícono que había llegado a la cima en un par de años con el mismo esfuerzo que yo ponía cada día en mis videos y directos. Puede que incluso más. Había sentido una conexión con él de inmediato porque hablaba de su carrera en Pandora con humildad y un poco de reverencia. Tenía 18 años recién cumplidos, los mismos que tengo yo hoy. Y como él en su día, aquí estoy yo, en Imperio. Miro al resto de íconos que se reparten por la azotea del rascacielos tratando de recordar o adivinar quién es quién antes de que todo empiece. Fuera del edificio, el sistema de mi visor me ayudaría a reconocer las caras de quienes están a mi alrededor. Una vez dentro, sin embargo, jugamos con otras reglas y los visores que nos han dado. Para las próximas semanas están capados, con funcionalidades muy limitadas y sin acceso a la mayoría de aplicaciones habitables. Es casi como estar ciega,
y me pregunto cómo pueden vivir los desconectados con menos incluso que esto, sin recibir información constante, sin poder tener varias pantallas abiertas a la vez, sin poder consultarlo todo con un simple parpadeo, para ver mucho más que lo que está ante ti. A mi lado, Lip se revuelve, intranquila, deseando apartarse de mí pese a que ya le he dicho que tiene que permanecer cerca, lo suficiente al menos como para que pueda protegerla si algo pasa. Ella sí es la participante más joven de Imperio, ella que tiene ahora la misma edad que tenía yo cuando Imperio comenzó, todavía se emocionaba con la competición y la vive con ganas. Ella, que prácticamente no recuerda un mundo sin que cada año se elija un nuevo imperial, me lo ha contado todo sobre la edición anterior porque yo me negué a ver nada del programa. ¿Estás nerviosa?, me pregunta. Estoy aterrada, pero sé que se burlará de mí si yo se lo digo. Me dirá que no debería estar más asustada que mi hermana pequeña y que si iba a estar así, mejor habría sido que le hubiera dejado venir con papá o mamá, pero no podía hacer eso, aunque ella no lo entendía. Estoy un poco deslumbrada. Miento, no sé a quién mirar. Yo tampoco, ¿no te parece alucinante que estemos aquí? ¿Has visto lo guapa que va Bianca Fior? Y un poco más bajo, como si fuera un secreto. ¿Has visto cómo se han mirado ella y Evan Walker? No, no he visto nada, pero puedo imaginármelo. La enemistad entre esos dos es conocida por todo el mundo, aunque, para ser sincera, ni siquiera sé si habían encontrado antes de estos en persona. Íconos. Siento ganas de vomitar en cuanto escuchamos esa voz que todos aquí conocemos perfectamente. En medio de la azotea se despliega una pantalla y en ella reconozco la cara de 7 personas. Los 6 imperiales ganadores de las anteriores ediciones están ahí, de pie, flanqueando a la persona a la que la cámara enfoca de frente. Sadie Kraft. No sé cuántas veces soñé con parecerme a ellos. No sé cuántas veces dije que algún día sería una más de este pequeño comité vestido de blanco. Esta noche, sin embargo, parece que ha pasado una eternidad desde que pronuncié esas palabras. Si no fuera por Lip, jamás habría aceptado la invitación, pero ella quería estar aquí y necesitaba un adulto como acompañante. Soy demasiado consciente de lo que habría supuesto que viniera con uno de nuestros padres. Sé también que me habría vuelto loca viéndolo solo a través de mi visor. Buenas noches, íconos, nos saluda la emperatriz con su sonrisa de anuncio. Tiene la clase de rostro casi simétrico que ha debido de pasar por quirófano, enmarcado por mechones rubios completamente lisos. Y buenas noches también a todos los testigos que nos estáis viendo. Os damos la bienvenida un año más al edificio Imperio, la mayor competición en directo del mundo. El resto de iconos a nuestro alrededor alzan sus copas y celebran, incluso Lip da un salto en su sitio y aplaude con emoción. Yo en cambio solo puedo fijarme en la sonrisa de esa mujer y en los rostros de todos sus cortes. Siempre he pensado que muestra una sonrisa diferente cuando actúa como maestra de ceremonias. Parece más cínica, más burlona, como si tenernos aquí encerrados esperando a que otros decidan nuestros destinos le pareciera tremendamente divertido. Ya entiendo por qué algunos la llaman sadiesca. Doy un respingo, sorprendida, no tanto por el comentario, ese juego de palabras ya lo han hecho muchos otros antes, como por el hecho de que Klaus esté de pronto a mi lado. Mi amigo no se une al jaleo, igual que no lo hago yo. Tiene las manos hundidas en los bolsillos del pantalón y parece incómodo en su ropa de fiesta roja, el mismo color que nos han hecho vestir a todos para esta ocasión, pero que a él no le pegue en absoluto. Sois conscientes de que Klaus no está participando tan a regañadientes como yo, pero aún así me alegro de verlo. Nos conocemos desde hace unos años y quiero pensar que eso es bueno en un lugar como este, en el que cualquiera necesita aliados, al menos al principio. Aunque Klaus no es una estrella infantil como lo hemos sido siempre Lip y yo, lleva siendo ícono desde que la gente empezó a considerarlo un prodigio cuando solo tenía 14 años, así que hemos compartido muchísimos eventos. Nos entendemos porque tenemos la misma edad y porque creo en el fondo la vida de ícono no es algo que le haga especialmente feliz, sobre todo teniendo en cuenta que en cuanto su estatus cambió, lo separaron de sus familias, de testigos, para ingresarlo en una de esas academias de talentos para niños y jóvenes. Pese a esto, está aquí. Y aunque creo que se siente fuera de lugar,
También creo que es demasiado consciente de que los que empezamos siendo íconos desde niños podemos perderlo todo a medida que crecemos. Incluso Lip y yo, que nacimos de padres íconos. Quizás Klaus considere que esta es su manera de mantenerse. En el momento en el que la gente empieza a considerar que su inteligencia y sus proyectos de ingeniería no son tan impresionantes, en un adulto su caída será inmediata. Pero la pérdida de relevancia no es algo de lo que se tenga que preocupar siendo imperial. Si ganas imperio, tu vida está resuelta para siempre. Hay algo muy extraño en imaginarme a un friki como él sentado cómodamente entre los imperiales, acompañado de ese gato robot que le dio la fama en Pandora. Noel está sentado en el suelo, a su lado, y echa las orejas metálicas hacia atrás, como si les gustase cuánto ruido hay a su alrededor. Nos encanta comprobar que estáis impacientes por empezar, íconos, continúa la emperatriz, aunque como ya sabéis, el desarrollo de esta competencia no está solo en vuestras manos. Testigos, un año más, el edificio Imperio depende de vosotros. Han sido vuestros votos en Pandora a lo largo de los últimos meses los que han decidido los participantes de esta edición. De igual modo, seréis vosotros también los que decidáis quién llega al final, con vuestras visualizaciones semana a semana. Haréis que el edificio cambie, elegid a vuestro icono favorito, dadle toda vuestra atención, participad en las encuestas y sobre todo no regaléis vuestro tiempo a nadie. Quizás adoréis ya que algunos de nuestros participantes, pero haced que se ganen que los merecéis. Ya sabemos que la gente no es igual dentro del imperio que fuera, ¿verdad? En la esquina inferior derecha de la pantalla, el cofre que sirve el logo de Pandora está abierto y de él salen un montón de corazones y estrellas, manos aplaudiendo y cámaras. Esto es todo lo que vamos a saber de los testigos, todo lo que podemos llegar a ver del exterior, ni números de visualizaciones, ni comentarios, ni el más mínimo control sobre las cámaras, ni siquiera desde donde nos enfocan. Lo máximo a lo que podemos aspirar es a pedir una hora de desconexión a la semana. Y si se apaga tu retransmisión, por supuesto, son minutos de visualización que otros van a ganar en tu lugar. Es exasperante, es como quedarte a oscuras, como jugar a un juego donde no conoces las reglas o donde no las hay, más bien. Como sabéis, la primera noche siempre es para que os conozcáis un poco, íconos, pero sobre todo para que os deis a conocer a los testigos que todavía no sepan quiénes sois. Continúa Sadie. Al final de la azotea encontraréis el purgatorio, podéis dirigiros a él en el orden en el que vuestros pisos han sido colocados. Tenéis un minuto para presentaros a nuestros estimados testigos y conservarlos de que deben mirar hacia vosotros antes de que a ningún otro. Bianca Ford, eres la ícono con más seguidores ahora mismo, así que te corresponde el piso 30, el más alto, y por tanto el primer lugar. ¿Cuánto tiempo podrás mantenerlo? Bianca Fior da un paso hacia adelante. Lip tiene razón, está guapísima con un maquillaje